tienen por función filtrar todos los elementos, dando finalmente este elemento conocido como orina, que va a ser transportada del riñón a través de los conductos llamados uréteres hacia el lugar de colección de la orina o almacenamiento, que es la vejiga, para finalmente ser eliminado a través de un conducto llamado uretra. Hoy vamos a ver ese recorrido, la eliminación, ¿sí? La eliminación de la orina. Para esto vamos a nosotros imaginarnos que es un sistema de un conducto que comienza a nivel de lo que es los cálices menores, da lugar a los cálices mayores, posteriormente a lo que es la pelvis renal, esta al uréter, que desemboca en lo que es la vejiga, en la cavidad, y finalmente la uretra. En todo este recorrido, nosotros vamos a tener en cuenta un epitelio muy particular, tan particular que solamente lo encontramos a nivel urinario. Es el epitelio transicional. Cuando nos referimos al epitelio transicional, tenemos que pensar inmediatamente que estamos hablando del sistema urinario. ¿Bien? Este epitelio transicional, conocido también como epitelio o epitelio polimorfo, va a tener ciertas características que lo hacen diferente. Vamos a partir porque es un epitelio estratificado, es decir, tiene varias capas de células. Estas células no son ni cilíndricas, no son cúbicas, no son planas, son de aspecto poligonal, son ligeramente grandes. Y van a estar coronadas en la parte superficial por unas células también peculiares, que son mucho más grandes, ¿no? Con un citoplasma bastante amplio, un núcleo bastante prominente, a veces hasta binuclear, es decir, 2 núcleos por célula, y que van a tener un aspecto rechonchito de la célula, es decir, cupuliforme, ¿sí? Con una convexidad hacia la luz, de manera que abraza a las células que se encuentran debajo, dando la apariencia de una sombrilla. Por eso se les dice células en sombrilla, en paraguas o umbrelas. ¿No? Ese epitelio transicional es parte de la mucosa, una de las capas que van a conformar este sistema de conductos que vamos a realizar. La mucosa es la capa más, digamos, interna y que va a estar constituida por este epitelio transicional más la lámina próxica. Posteriormente veremos también el componente muscular y finalmente la adenina, que son las 3 capas que nos van a acompañar en todo este trayecto. ¿Sí? Va a ser capas comunes a todos los elementos que revisemos hoy. Y esta es la característica del epitelio transicional. ¿Por qué se conoce con este término? Lo hemos visto nosotros o lo hemos descrito como un epitelio conformado por varias capas. Es un epitelio estratificado. Y que la capa más superficial son células llamadas células en sombrilla, paraguas o umbrelas. Pero esta es una característica del epitelio cuando está relajado. Va a cambiar cuando lo sometamos a una presión, a una tensión, cuando generemos distensión del tejido. Ustedes alguna vez han tenido un globo en la mano, ¿verdad? Un globo desinflado en la mano. Cuando le han metido aire, cuando lo han comenzado a inflar, este elemento ha comenzado a aumentar de volumen y la pared del globo se ha ido adelgazando poco a poco, ¿verdad? Más o menos es lo que sucede con, digamos, la vejiga. ¿Sí? La vejiga es una estructura que vamos a revisar hoy y que básicamente la mucosa se encuentra en la parte interna y va a ir colectando la orina. Primero está, imaginémonos, vacía, como el globo desinflado. Poco a poco va llenándose de orina y esa orina ocupa espacio y va distendiendo la vejiga. Si lo está distendiendo, así como la pared del globo que se va estirando, los elementos que conforman este epitelio también van a ir cambiando. Entonces comienzo a estirarlo y me va a dar la apariencia de que tiene menos número de capas. Compare, aquí tienen 5 o 6 capas, aquí 3 o 4 capas. Y la capa más superficial
en vez de ser uniforme, bombada, y el epitelio nuevamente retoma su forma habitual. No cambió el epitelio, solamente por el momento funcional adquiere otras características. Eso es un epitelio funcional. Ha cambiado de ser de una forma a otra y no se recupera. ¿Sí? Este epitelio cilíndrico no pasa a ser nuevamente epitelio estratificado plano no queratinizado. Acá sí, es el mismo epitelio, sino que situaciones fisiológicas lo llevan a cambiar un poco su aspecto estructural. Esto es lo que vamos a ver en imágenes, en pantalla, en lámina. Miren ustedes, el epitelio estratificado y la capa más superficial son células en sombrío. Esto es el epitelio. Por debajo, ¿qué tenemos? Lámina propia. Lámina propia. Siempre un epitelio va con su lámina propia, que tiene tejido conectivo, lógicamente. Entonces, si yo sumo lámina propia más epitelio, ¿qué tengo? Mucosa, la primera capa. Muy bien. Todo comienza con lo que es la formación de los cálices menores, mayores y pelvis en el orden que lo hemos descrito anteriormente. ¿Se acuerdan ustedes de la médula renal que estábamos nosotros observando en una de las semanas? A nivel de lo que es la papila de esta pirámide renal, donde había los conductos de Bellini, un promedio de 20 más o menos. Estos conductos de Bellini desembocaban en una área conocida como cálices menores. Estas cálices menores confluyen y forman las cálices mayores. Estas cálices mayores confluyen y forman la pelvis. Todas estas estructuras histológicamente son iguales. Poseen tres capas: el epitelio transicional, que ya lo hemos visto, ya lo conocemos; a continuación su lámina propia, que es básicamente tejido conectivo; y por último una capa delgada de músculo liso. Cuando hablamos de estos elementos, nos referimos histológicamente a epitelio transicional, lámina propia y una capa delgada de músculo liso. O sea, todo el tiempo vamos a hablar de músculo liso. Tengan en cuenta ese detalle, por favor. En el momento del examen, coloquen músculo liso. ¿Qué tenemos acá? Mucosa. Acá, epitelio transicional, células en sombrilla. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos lámina propia, tejido conectivo, capilares sanguíneos, que hay siempre el tejido conectivo. Muy bien. Esta imagen la vimos la semana pasada, semana pasada. Estábamos observando nosotros los túbulos colectores, ¿sí o no? Y esta estructura, estos son los conductos de Bellini, que desembocan hacia lo que es la constitución de los cálices menor, cálices mayor y finalmente la pelvis renal. Todo, cáliz menor, cáliz mayor y pelvis renal tiene la misma estructura histológica. ¿Cuál es? Epitelio transicional, lámina propia y músculo liso. Nada más. Una escasa capa de músculo liso. Miren acá, los tubos o ductos colectores, todo esto es la zona medular. Aquí tenemos el espacio de la pelvis renal y esto es básicamente el epitelio transicional. Aquí lámina propia con una pequeña o delgada capa de músculo liso. Todos los elementos que vamos a revisar ahora, así como el riñón que revisamos la vez pasada, están envueltos o protegidos por ¿qué tipo de tejido? Adiposo, ¿verdad? Porque está contenido en lo que es la célula renal y los demás elementos. ¿Qué tenemos acá? Tejido adiposo. Eso lo vamos a observar siempre. Después de la adventicia, tejido adiposo. Epitelio transicional. Aquí no se ve adecuadamente lo que es la lámina propia. Acá sí se ve las fibras musculares lisas
y todo esto es básicamente la adventicia, y aquí comienza el tejido específicamente adiposo. Ahí están los adipocitos. Muy bien. Vámonos entonces a la primera parte de los conductos, en este caso el uréter. El uréter está conformado por 3 capas. El uréter, la vejiga, la uretra tienen 3 capas: mucosa, muscular y adventicia. Vamos a ver ahora entonces, para explicarles un poco de manera sencilla, este caño, esto es el uréter, ¿sí? Este parte metálica que se ve. Vamos a subir, perdón. Aquí está el riñón y aquí abajo está la vejiga, ¿sí? Riñón, uréter, vejiga. Muy bien. Esta parte metálica es la mucosa, es decir, por dentro está el epitelio transicional, y esto sería la lámina propia, ¿correcto? Mucosa. ¿Qué es lo que viene a continuación? La capa muscular. Vamos a dividir el uréter en 3 partes. 1, 2, 3. Los 2 tercios cercanos al riñón constituyen los 2 tercios proximales del uréter, y el último tercio es el tercio distal del uréter, proximal al riñón, distal al riñón. ¿De acuerdo? Ahora, la parte proximal va a estar envuelta, después de la capa mucosa, por la capa muscular. Pero esta capa muscular lisa va a tener 2 componentes. El más pegadito es la capa longitudinal. ¿Qué quiere decir? Que las fibras musculares están dispuestas a lo largo del uréter. Longitudinal. Longitudinal interna. Ahora le voy a colocar otra capa muscular. Ya no va a ser longitudinal, va a ser circular. Voy a envolver a este conducto. Circular externo. Eso es en los 2 tercios proximales. En el tercio distal le voy a agregar una capita más. ¿Sí? Le voy a agregar una capita más. Entonces voy a tener 3 capas, como un sanguchito. Continuamos con la longitudinal interna. La circular sería la capa media, y le agrego una capa muscular longitudinal más. La longitudinal externa. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el órgano que viene a continuación, que es la vejiga, tiene esas 3 capas. Entonces tiene que haber un lugar de transición, ¿verdad? Siempre es así. Muy bien, entonces ya nos adelantamos un poco. La vejiga tiene 3 capas. Las mismas: mucosa, muscular y adventicia. La adventicia recubre a toda esta parte muscular, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un uréter y una vejiga? Que la vejiga, el componente muscular, es mucho más prominente, más grueso, y lo vamos a ver en la lámina. Otra cosa más: la mucosa tiene una capa, tiene lo que es la lámina propia más gruesa también, porque va a tener dos fases, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien, entonces, mucosa, epitelio transicional y lámina propia, eso no va a cambiar. La capa muscular, músculo liso, no se olviden, 2 tercios proximales, tiene solamente 2 capas, la longitudinal interna y la circular externa. El tercio distal tiene 3 capas, la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. Y esta capa muscular ayuda en el descenso de la orina, que si bien es cierto, va a descender por efecto de la gravedad, pero la contracción muscular lisa, al ser lenta, constante y prolongada, ayuda a, entre comillas, ordeñar los uréteres y hacer que la orina se dirija hacia la vejiga. Ahora, estos uréteres, como vamos a ver posteriormente, van a penetrar completamente a la pared de la vejiga, y eso va a originar un efecto también, que lo vamos a ver después. Por último, la adventicia, que es tejido conjuntivo de tipo fibroso, que se funde con la cápsula renal y también con el tejido conjuntivo de la vejiga.
Es una suerte de continuidad. Corté este tubo transversalmente. Al centro va a ver la luz por donde va la orina o no. Acá lo tenemos. Entonces el tubo que ha sido cortado transversalmente, al centro la luz donde va la orina, aquí tenemos el epitelio transicional, inmediatamente aquí su lámina propia, lo que constituye la mucosa. Después vienen las capas musculares, ¿sí? Músculo liso, y después viene la adventicia, en donde vamos a encontrar vasos sanguíneos y filetes nerviosos. Y alrededor de todo esto, tejido adiposo. Muy bien. Lo mismo. Una luz al centro, por donde va la orina, epitelio transicional, lámina propia, capa muscular lisa, adventicia. Y más hacia afuera, tejido adiposo. Epitelio transicional, lámina propia, estos dos forman la mucosa, capa muscular, músculo liso, y la capa adventicia. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo acá? Mucosa, ¿verdad? Tenemos aquí el epitelio transicional con las células umbrella, sombrillo, paraguas, y aquí tenemos la lámina propia constituido por tejido conectivo, donde vemos algunos capilares también. ¿Qué vemos acá? Epitelio transicional, lámina propia, todo esto sería la mucosa, a continuación la capa muscular, y comiencen a ver ustedes la disposición de las fibras musculares. Fibras musculares. Miren, esto es un corte transversal, ¿verdad? Esto sería núcleo, 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 núcleos centrales, sería circular. Las fibras musculares están dispuestas en esta manera. Si el tubo es este, son longitudinales. Y estas de acá, circulares, le van a dar la vuelta a todo esto. ¿En dónde estamos? En los dos tercios proximales del ureter. ¿Masculino o femenino? No se sabe. Acá viene la adventicia, ¿correcto? Perfecto. Pero aquí ¿pueden ustedes diferenciar el orden de las fibras? Sí, sí se puede. Y con eso puedo determinar si es proximal o distal. Claro que sí. Hasta ahí puedo llegar. ¿Estamos o no estamos? Muy bien. ¿Qué es? Epitelio transicional, ¿verdad? Células, umbrella, sombrillo, paraguas. ¿Esto qué es? La luz, por ahí va la orina. ¿Este espacito qué es? Lámina. Es decir, acá estamos viendo mucosa. La luz, todo esto es la mucosa, esto es el epitelio transicional, lámina propia, y nuevamente miren el orden de la capa muscular: longitudinal y circular. Perfecto. ¿Acá qué habría? ¿Y acá qué habría? Vamos acá. Uréteres, ¿verdad? Uno a cada lado, tubos, con su capa mucosa, muscular y adventicia. Estos conductos penetran a este gran órgano que es la vejiga, que es un contenedor. Aquí se almacena la orina hasta ser eliminadas posteriormente por la uretra. Muy bien, estos conductos van a atravesar completamente a la vejiga, ¿sí? La adventicia, la capa muscular y la capa mucosa. Y van a visualizarse estos dos orificios, son los orificios ureterales. Al penetrar completamente esta pared, va a generar la presencia de una válvula muscular que va a impedir el retorno de la orina hacia los uréteres. Por eso es que si te pares de cabeza, la orina no regresa a tu riñón, ¿sí? Por estas válvulas vesículo ureteral. Por favor, guarde su celular. ¿Sí? Muy bien. Algo más para detallar acá. La vejiga sigue teniendo sus tres capas: adventicia, muscular y mucosa, ¿correcto? La capa muscular es más significativa, más gruesa, y lo vamos a poder apreciar.
Las demás capas siguen en ese mismo orden: mucosa, muscular y adheres. Tenemos una estructura acá que vamos a detallar. Miren ustedes, punto acá y punto acá. Es un triángulo, ¿verdad? Es el conocido trígono vesical. Los orificios ureterales corresponden a la base y el orificio uretral, no ureteral, sino uretral, corresponde al vértice. Es el trígono vesical. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a entrar aquí ya a una parte que nos diferencia a los hombres y a las mujeres: la uretra. ¿Correcto? La uretra es el último sector o segmento del aparato urinario. En la mujer es estrictamente urinario. En la mujer el sistema urinario está separado del aparato genital. En el hombre la uretra es un elemento común, tanto para la parte del sistema urinario como del aparato genital. Por eso se habla de aparato urogenital en el hombre. ¿Correcto? Bastante sencillo. La uretra, al salir de lo que es la parte vesical o vejiga, sigue compuesto por capa muscular lisa. Y al salir genera la presencia de un esfínter interno. Este esfínter interno es conformado por músculo liso, por lo tanto es involuntario. ¿Correcto? Sale la uretra, atraviesa todo lo que es la próstata, la glándula prostática, y en este sector de 4 a 5 centímetros lleva el nombre de uretra prostática. Perfecto. Aquí se recibe lo que es a través del orificio de la vesícula seminal y el conducto seminal, el producto secretado por las vesículas seminales, ¿verdad? Y se agrega lo que es el líquido prostático y va conformando todo lo que es la parte de la eyaculación, ¿no? Poco a poco. Muy bien, sale de la próstata, ingresa a lo que es el piso de la pelvis masculina, el diafragma muscular, conformado por músculo esquelético. Y aquí se forma un segundo esfínter, el esfínter externo. Si es un esfínter externo de músculo esquelético, es voluntario. Es el que yo educo para dejar los pañales. ¿Sí? Porque nosotros, ya saben ustedes, nacemos inmaduros, ¿verdad? Nos falta desarrollar y organizar, ¿no?, nuestro sistema nervioso con el resto de nuestro sistema. Poco a poco lo vamos enlazando a lo largo de los meses, a lo largo de los años. Nacemos, nos ponen pañales porque no controlamos ningún esfínter. Orina y heces, por igual. Pero poco a poco vamos dominando la parte muscular esquelética. Y eso es lo que nos permite controlar en qué momento orino y cuándo no. El esfínter externo. Y este esfínter externo se encuentra ubicado en la zona membranosa, en la uretra membranosa, que es la más pequeña, de 1 a 2 centímetros nada más. En esta zona también se va a agregar lo que es el producto secretado por las glándulas de Cooper o bulbo-uretrales. Después explicaremos un poco más de eso. Por último, tenemos el último segmento, que corresponde a la uretra peneana o esponjosa, porque se encuentra recorriendo el cuerpo esponjoso del pene. Muy bien. Comparándolo con la uretra femenina, la uretra femenina solamente mide 5 centímetros de largo por medio centímetro de ancho, nada más. Y va a exteriorizarse a nivel de lo que es la vulva. Y va a estar anatómicamente arriba el clítoris, abajo el orificio uretral y más abajo el himen o el orificio himenial, que es la entrada hacia la cavidad vaginal.
Por eso es que están separados la parte urológica de la genital. Son orificios distintos. Más abajo, en el periné, se encuentra la región anal. Todos en un mismo plano. Por eso es que es más frecuente la infección urinaria en la mujer que en el hombre. Y mucho más frecuente en menores que en mayores. Porque cuando nosotros comenzamos a hacer nuestra higiene, ¿sí?, cometemos el error en este proceso de aprendizaje, que, bueno, ustedes ahora saben que la limpieza de la región anal es de adelante hacia atrás. Sí, todos sabemos eso. Nadie se limpia hacia adelante. Pero son cosas bastante sencillas, pero que las aprendemos. No nacemos sabiéndolas. Los niños, evalúen ustedes, vean ustedes a niños, ponen y hacen esto mientras aprenden. Entonces, van a transmitir todos los componentes fecales a la región vulvar, específicamente hablando de la mujer. Y como todo está en un mismo plano, fácilmente se accede a través del orificio uretral hacia el resto de vías urinarias. Ascienden los gérmenes, colonizan los gérmenes, y es por eso que las mujeres de menor edad tienen más frecuentemente infecciones urinarias. En el hombre no sucede eso, porque tenemos una uretra que se proyecta de nuestro cuerpo, no está en un mismo plano, se proyecta. Entonces, ¿cómo ingresarían los coliformes fecales por la uretra masculina? Es imposible, o casi imposible. Por eso, la mayor cantidad de infecciones urinarias que se presentan en el varón, que son raras, están asociadas a ¿qué? Malformaciones anatómicas, están originadas por presencia de litiasis renal y por inadecuada hidratación, por retención urinaria. Mientras que la mujer es básicamente por anatomía, también por retención urinaria. Las mujeres son expertas en retener la orina. Es cierto. Si ustedes se ponen a competir, entre comillas, hombre y mujer, tomando agua durante todo el día, vamos a ver cuántas veces requiere ir un hombre y cuántas veces requiere ir una mujer, frente a la misma cantidad de líquido ingerido. ¿Por qué? Porque la vejiga de la mujer se extiende un poco más y tiene mayor capacidad que el hombre. ¿Por qué? Porque se han condicionado así a lo largo de miles de años de evolución. Ustedes, si tienen ganas de orinar en la calle, ¿orinan en la calle? No. El hombre sí. ¿O no? Sí, el hombre tiene ganas de orinar. ¿Cómo contrario? Ande sombrita, ande sombrita. Paran su carro en la Borotnencia y listo, ¿verdad? ¿Han visto el hombre? Es ilegal, ya viste. No, la mujer es más pudorosa. Tiene vergüenza de ir a un baño ajeno. Entonces, a lo largo de los miles de años de evolución, eso ha hecho que la mujer aguante más la orina, y eso condiciona la retención urinaria, condiciona que los gérmenes se desarrollen por mucho más tiempo. Las colonias de gérmenes se multiplican mucho más, y por consiguiente, si yo me hidrato poco y retengo la orina, genero que la población de gérmenes aumente hasta niveles patológicos y se produce la infección urinaria. Litiasis también en la mujer, lógicamente. Y en el varón, lo que contribuye a elevar esta casuística de infecciones urinarias son las relaciones contra natura, porque es una forma en la cual los elementos coliformes fecales pueden ingresar a través de la uretra. Entonces, cuando ustedes hagan una historia clínica de un paciente con infecciones urinarias a repetición, hay que investigar incluso hasta esas costumbres en relación a sus actividades sexuales. Todo eso se tiene que preguntar. Muy bien, y con simplemente saber anatomía y un poquito de histología. Ni siquiera necesitan parte clínica. Pero bueno, partimos por ahí. Vejiga es un globo, digamos, es un globo. Yo he cortado el globo por la mitad y veo los mismos componentes de un uréter: la luz, la mucosa, la capa muscular y la adherencia, las mismas.
El asunto es que aquí comienzan ya a engrosarse las paredes, a tener un poquito más de expresión muscular. Y también a nivel de la mucosa vamos a ver una ligera variación. La vejiga, miren ustedes, tiene los tres componentes, los mismos, no ha variado nada ahí. Vamos a desmenuzarlo. La mucosa sigue siendo epitelio transicional. La lámina propia sí tiene dos fases, una superficial, tejido conectivo denso, y la profunda, que es tejido conectivo laxo, más fibras elásticas. ¿Por qué comienzo a ponerle fibras elásticas? Por la razón de que la vejiga se distiende. Una razón básica elemental. A la zona muscular o a la capa muscular sigue siendo músculo liso, pero tiene tres capas, las mismas del uréter distal. Las mismas. Longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. De dentro hacia afuera. La capa muscular media corresponde al famoso esfínter interno, que al ser músculo liso es involuntario. La adventicia es un tejido conectivo denso y regular, colagenoso, con fibras elásticas. Entonces, le estamos sumando fibras elásticas a dos de los tres componentes de la pared de la vejiga. Miren ustedes, un corte de toda la pared de la vejiga. Aquí tenemos la luz, aquí el componente mucoso con el epitelio transicional y la lámina propia, y todo esto es el componente muscular. Longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Por abajo, adventicia. Mucosa completa, epitelio transicional, lámina propia, componente muscular. Transicional, lámina propia, miren ustedes, se amplía la lámina propia por una fase superficial de tejido conectivo denso y regular y una fase profunda, tejido conectivo laxo, con fibras elásticas. Y viene el componente muscular posteriormente, ¿verdad? Nuevamente miren el componente muscular como es prominente y la capa adventicia con colágeno, con fibras elásticas, y hacia acá, bueno, ya vendría lo que es la parte de tejido laxo. Esto es para recordarnos lo que es el trígono vesical, ya lo hemos descrito, los orificios ureterales y el orificio uretral. No se confundan, una cosa es uréter y otra cosa es uretra. No confundamos los términos. Orificio ureteral y orificio uretral. Escriban bien, por favor. La pared de la vejiga. Hacia adentro, salud, la capa mucosa, el epitelio transicional y la lámina propia, el componente muscular bastante denso, bastante componente muscular, y la adventicia. Esto blanco es la luz, aquí tengo el epitelio transicional, lámina propia y el componente muscular. Algo de esto es lo que ustedes van a ver allá. Van a poder diferenciar la orientación de las fibras musculares, que les va a servir para decirme si es longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Y acá tenemos la adventicia. Epitelio transicional, lámina propia, y acá tenemos también las células mesombríticas. Esto es una vejiga distendida. Podemos apreciar que el epitelio, en general la mucosa, está más achatada, más lineal. Acá viene la parte muscular, que también está ligeramente estirada, y la capa adventicia. Vamos a seleccionar esta partecita y la vamos a ampliar. Miren ustedes el epitelio, parece que tuviera 2, 3 capas nada más. Y la parte más superficial está ligeramente aplanada. Es una vejiga distendida. Por debajo, tejido conectivo correspondiente a la lámina propia con un vaso sanguíneo de tipo capilar y arterial. En la uretra tenemos nosotros dos esfínteres. El esfínter interno, comprendido por lo que, o formado por músculo
liso, por lo tanto es involuntario, y la uretra, perdón, el esfínter externo, conformado por los músculos del diafragma urogenital, es el piso pélvico en el hombre, que corresponde a músculo esquelético y por lo tanto es voluntario. Aquí en esta zona, que es la uretra membranosa, tenemos la presencia de la glándula vulvo-uretral. La uretra femenina, miren ustedes, las mismas capas o no, ¿sí? Mucosa, muscular y adventicia. Aquí sí vamos a encontrar una pequeña variación en la porción terminal de la uretra, tanto en la mujer como en el hombre. Pasamos de un epitelio transicional y terminaremos en un epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Por qué? Porque se está exteriorizando y el epitelio que nos recubre externamente, ¿cuál es? Epitelio plano, estratificado, queratinizado o no queratinizado dependiendo de la zona. Como la vulva es mucosa, será epitelio estratificado plano, no queratinizado. Pero para que pase del epitelio transicional a uno externo, va a atravesar también otras transformaciones, como por ejemplo la presencia de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado hasta convertirse en un estratificado plano no queratinizado. ¿Sí? Es una transformación del epitelio. Que vamos a tener aquí en este epitelio las glándulas de Littré, también conocidas como glándulas intraepiteliales. ¿Por qué intraepiteliales? Porque están dentro del epitelio, así de sencillo. Y son unas células bastante grandes, de un citoplasma translúcido, un núcleo bastante hipnótico, bien negro, bien oscuro. Imagínense ustedes un huevo frito, pero que la yema sea oscura, ¿correcto? Eso es lo que van a ver. Y esos son glándulas de Littré. ¿Para qué sirve? Secreción de una sustancia lubricante. Nada más. La muscular, le bajamos una capa, una longitudinal interna y una circular externa, nada más, son dos capas. Y la adventicia sigue siendo tejido conectivo. Miren ustedes, la uretra, epitelio transicional, lámina propia, epitelio muscular y hacia afuera la adventicia. Las tres capas de todo. Transicional, lámina propia y todo esto es la pared muscular, músculo liso. Esta es la uretra femenina, 4 o 5 centímetros de largo, medio centímetro de ancho. Como ustedes ven acá, no se proyecta al exterior, termina en un mismo plano en toda la zona vulvar. Por eso es que es fácilmente puerta de acceso a los gérmenes que puedan haber. Igual atraviesa lo que es el piso pélvico, músculo esquelético, y nada más. Es una uretra lineal, ¿verdad? Entonces uretra masculina está en el cuerpo esponjoso, en la parte inferomedial del cuerpo de pene, en un corte transversal. Hacia acá arriba y a los costados estarían los cuerpos cavernosos. Está rodeado de la túnica albigónica. Volvemos a una uretra femenina. ¿Se acuerdan de los huevos fritos? Sí. ¿Sí? Se diferencian de las demás. No vayan a colocar en su examen huevo frito. Menos en el teórico, me quema. Te digo para que se acuerden nada más. Hay que asociar. Siempre hay que asociar. En psicología siempre sirve mucho hacerse la idea de algo que sea familiar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto es el epitelio, esto es la lámina propia, todo esto es la mucosa de la uretra. ¿Por qué células intraepiteliales? Porque están dentro del epitelio. Uretra masculina, en sus tres segmentos: la uretra prostática, 4 a 5 centímetros, uretra membranosa, 1 o 2 centímetros, y la uretra esponjosa o peniana, 15 centímetros aproximadamente, que va a desembocar en lo que es el meato uretral en el glande, ¿verdad? Entonces, aquí también
este epitelio de la uretra masculina va a sufrir cambios desde un epitelio netamente transicional hasta un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. La uretra prostática, 3 o 4 centímetros, epitelio transicional netamente, la uretra membranosa, 1 o 2 centímetros, atraviesa la membrana perineal y está más o menos cambiando su forma a un epitelio cilíndrico estratificado y después un epitelio pseudoestratificado hasta transformarse finalmente en un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Este es el cambio a nivel de la uretra. Esto es un corte a nivel perineal, por eso es que encontramos varias estructuras, tanto de la parte urológica como de la parte genital. Por ejemplo, la uretra. Por ejemplo, el arterios o los vasos deferentes, que es básicamente parte del cordón espermático. Aquí tenemos la próstata, aquí vesícula seminal. Entonces, a ese nivel tenemos múltiples cortes. En una de las láminas tenemos próstata, y es lo que vamos a visualizar. Lamentablemente no hay la zona de la próstata referida a la uretra prostática, pero nos va a servir para poder identificar las características de la glándula prostática, que tiene dos componentes fundamentales, el parénquima glandular y el estroma glandular. En el parénquima vamos a ver nosotros las propias glándulas en sí, que son estructuras irregulares, ¿no? Lo van a ver ustedes como una cavidad vacía, blanca, pero rodeados o limitados por un epitelio que es cúbico, ¿no? De un citoplasma claro, un núcleo redondo central. Esas son las propias glándulas que van a producir el líquido prostático. Alrededor, todo lo rosado intenso que van a ver ustedes es el estroma, es lo que le va a dar sustento a esta glándula prostática, a la próstata en sí. Cuando ustedes toquen una próstata, palpen una próstata, es como una avellana de consistencia firme, de aspecto fibroso, es más o menos cremoso nacarado, ¿sí? Tú lo agarras, lo tiras y rebotas, ¿sí? Como si fuese, no sé si ustedes han llegado a jugar una pelota de jazz. Ah, sí. ¿Sí? Antes de que lo metas en querosene, porque antes lo metemos en querosene para que se hinche y se ablande, es dura. Más o menos esa consistencia tiene la próstata. Más o menos esa consistencia. Entonces, es una naturaleza fibrosa. El estroma es lo que le da esa característica. Fibras musculares, fibras elásticas, fibras reticulares, elementos celulares también, porque ahí es donde se da la parte inflamatoria. Vamos a encontrar vasos sanguíneos, vamos a encontrar filetes nerviosos. Esquemáticamente, vejiga, esta es la uretra que atraviesa la próstata, entonces la uretra prostática. Aquí tenemos esta pequeña parte de la uretra membranosa, y esta es la uretra perineana o esponjosa. Por aquí, como vamos a ver a continuación, se encuentra esta glándula, la glándula de Cooper, también llamada bulbo uretral. Función: producir una sustancia lubricante que se comienza a generar durante la fase excitatoria, antes del coito. Puede producirse tanta que llega a secretar a nivel de la uretra, ¿no? del orificio uretral, simulando como si fuese parte de la eyaculación, cuando no es parte de la eyaculación. Solamente tiene por función lubricar. Aquí tenemos las formas glandulares, ¿no? Dentro del estroma, las partes glandulares, y también se ven las pequeñas glándulas con su conducto al medio. Estos pequeños conductos se van a reunir formando el conducto de la glándula de Cooper, rodeado de tejido conectivo denso y regular. Histología 1. Corte transversal del cuerpo del pene. Hacia arriba y a los costados, los cuerpos cavernosos, y en la parte media e inferior, el cuerpo esponjoso que contiene la uretra, rodeado de alujina. Estas estructuras, tanto los cuerpos cavernosos como el cuerpo esponjoso,
tienen estructuras vasculares que son virtuales, mientras el pene está en estado flácido. Cuando se da este periodo o esta etapa de excitación, estos componentes vasculares se dilatan, permitiendo el ingreso de sangre, ¿no? Que una vez ingresado van a generar el aumento del volumen, del tamaño del cuerpo del pene y su erección, manteniéndolo en una situación firme, consistente, durante el desarrollo del acto sexual. Esto es favorecido porque estas estructuras vasculares tienen unas especies de válvulas que, una vez cerradas, impiden el retorno venoso. Por eso es que el cuerpo del pene permanece erecto y rígido durante el coito. Si no existieran estas válvulas, no podría haber etapa de erección, de consistencia firme del pene. Aquí podemos apreciar, miren ustedes, esto es una mucosa uretral. Aquí, si ustedes pueden apreciar, son células alargadas, ¿sí? Entonces ya no es un epitelio transicional, es un epitelio que está modificándose, un pseudoestratificado cilíndrico, y que posteriormente se transformará en estratificado, plano, no penetrante. Todo esto es mucosa, epitelio, lámina propia. Y como ustedes pueden apreciar, esta lámina propia está poblada de elementos celulares inflamatorios. Probablemente sea una uretritis. Uretra, la luz por donde va la orina, y también la eyaculación, porque esto ya estamos a nivel del cuerpo esponjoso. Tenemos, por ejemplo, las estructuras vasculares que parecen cuernos de alce, más o menos yo lo asocio a eso, y estas estructuras son espacios vasculares, son los que se van a llenar durante el proceso de excitación. Estos elementos vasculares, espacios vasculares. Vamos entonces a